Bueno, en la cultura popular existen muchos de estos conceptos que son contrapuestos, que siempre usamos en nuestra vida, en nuestras expresiones, en las frases que utilizamos, y que son como conceptos que llevan eternamente en lucha y que seguramente eternamente se quedarán en lucha. Como por ejemplo, cuando se dice la cabeza, el cerebro versus el corazón, ¿no? O sea, es decir, lo que piensas, lo que sabes, contra lo que sientes o lo que deseas, lo que anhelas. Luego también hay otra como de esas guerras internas eternas, que es lo que piensas, lo que reflexionas, versus lo que finalmente acabas diciendo, lo que finalmente acabas diciendo por tu boca a tal o a cual persona. Y una de las cosas con las que creo que más nos enfrentamos actualmente en la cultura o en la sociedad en la que vivimos es la apariencia versus la realidad. Lo que aparentamos, lo que damos hacia afuera, contra lo que realmente somos dentro de nosotros, ¿no? O podríamos también llamarlo lo que uno se cree y piensa que es contra lo que realmente es en lo más profundo. Claro, si hablamos de la religión, si hablamos de la fe, que es un poco también lo que os comentaba en el mensaje del otro día, también ocurre, también hay este tipo de guerra entre lo que aparentamos y lo que somos. Pero mis preguntas son, ¿qué es lo que aparentamos cuando tiene que ver con el tema de la fe? ¿Qué somos realmente, ¿no? ¿Hay diferencia entre uno y otro, lo que aparentamos, lo que somos? ¿Qué creemos de nosotros mismos? En lo que tiene que ver, digo ya, como creyentes o como cristianos. El texto de hoy que vamos a leer tiene mucho que decir acerca de esto y por eso quería enfocarlo en esta temática. Y quizá por eso también el título de la predicación es como un resumen corto de lo que vamos a ver hoy, ¿no? ¿Creyente o creído? ¿Qué eres? Y parece que lo digo como si hubiera una respuesta fácil, pero con el texto que vamos a leer hoy nos vamos a dar cuenta de que a lo mejor no es tan sencillo o que deberíamos examinar o evaluar más nuestra propia vida internamente delante de Dios para ver si quizás estemos más cerca de los creídos que de los creyentes e intentar que no sea precisamente los creídos, sino solo los creyentes. Entonces vamos a leer el texto, leemos desde el 17, versículo 17 del capítulo 2. Y continuamos así, dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y continuamos hasta el 8. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Hasta ahí vamos a leer hoy la palabra de Dios y vamos a meditar en lo que aquí Pablo nos está haciendo ver claramente. Y pensaba que más de una vez
nos habremos sentido nosotros avergonzados y culpables, así como también le habremos echado probablemente en cara a otros muchas veces, esto de que entre el dicho y el hecho había una gran grieta, un gran abismo que era insalvable, ¿no? Y que éramos conscientes de que no debía existir, ni en nuestra vida, ni quizás en la de otros. Pero ¿qué ocurre cuando esto de entre el dicho y el hecho hay un trecho, dice el refrán, ocurre en relación con la fe, ocurre en relación con la religión, con el cristianismo en nuestro caso? Explico un poco lo que quiero decir. Algunos de vosotros, no todos, pero algunos de vosotros habéis nacido en hogares cristianos, donde vuestros padres eran cristianos, donde vuestros abuelos a lo mejor incluso eran cristianos, donde habéis experimentado la realidad de la Iglesia desde pronto, o habéis conocido la Escritura desde muy temprano, o incluso lo que significa el Evangelio desde bien pronto. Y otros, como podría ser mi caso, o algunos de vosotros también, nos hemos iniciado en la fe en un momento puntual o en un proceso de vida en el que fuimos comprendiendo lo que implicaba el Evangelio, lo que significaba poner nuestra vida delante de Jesús, cuál era nuestra necesidad, pero no lo conocimos desde temprano, desde pequeño, de la misma manera en que otros, ¿no? Pero sea por un camino o por otro, llega un momento en que uno no puede decir que es nuevo en esto de la fe, ¿no? Que no, ya lleva un tiempo, ya lleva unos años, lo que sea, ya tiene un recorrido, ha comprendido o ha madurado lo suficiente en su fe y tiene una mayor, pues, comprensión y luz respecto a lo que significa. Claro, ¿cuál es la tentación que de repente aparece en un momento como ese y que de alguna manera es como que se cuela en medio de nuestra casa, se instala allí cómodamente, sutilmente, sin que nos demos cuenta, que al punto en que la vemos parece que siempre estuvo allí? El nombre de la tentación, o el nombre de incluso el pecado que llega a cometerse, es el orgullo religioso. El orgullo es el orgullo, claro, pero dentro de la fe está el orgullo religioso, además. Y este pecado es bastante frecuente, pero es tan sutil que es difícil verlo. Ya digo, se cuela en nuestra casa, se tumba en el sofá y parece que toda la vida ha estado ahí. Y nuestro texto nos dice cómo es este pecado o esta tentación, cómo se cuela, qué forma adopta. Concretamente, en nuestro texto, Pablo nos dice que el orgullo religioso nos hace pensar que tenemos alguna ventaja, algún privilegio, simplemente por ser quienes somos y porque ya hemos conocido a Dios, porque tenemos una relación con Él, porque conocemos su voluntad, nosotros ya estamos bien. Todo está bien, tenemos una gran ventaja, un gran privilegio y se acabó. Independientemente de lo que seamos, nuestra vida, lo que hagamos, nosotros ya estamos bien. Hemos conocido a Dios, estamos bien con Él, nuestra relación, Él nos ama, estamos a salvo en Jesús. De alguna manera, lo mismo que le dice Pablo a los judíos se lo podría decir a nosotros como cristianos. Somos aquellos que nos apoyamos en la ley, en la palabra de Dios, descansamos en ella, conocemos cuál es su voluntad, aprobamos lo mejor según la buena voluntad de Dios, desechamos lo que es malo e incorrecto y realmente consideramos que somos guías, maestros, luz de los que están en tinieblas y aquellos que guían de la mano a los que están ciegos. De alguna manera, nosotros tenemos la luz, otros no. Mi pregunta, ¿es cierto que tenemos ese tipo de ventaja o privilegio por nosotros mismos en la fe? Ciertamente que no. De hecho, el apóstol Pablo confronta aquí a sus compatriotas los judíos y a su vez, de alguna manera nos lo está diciendo a nosotros si aplicamos el espíritu de este texto a nuestra situación de la fe. Que por mucho que conozcamos y enseñemos a otros la verdad, nos volvemos culpables porque después nosotros no lo llevamos a cabo. Conocemos la Biblia, conocemos su voluntad, la enseñamos a los demás y después nosotros la incumplimos. Claro, ¿de qué sirve conocer la idolatría? ¿O de qué sirve saber que la idolatría es una abominación delante de Dios si después nuestro corazón, como decía Calvino, es una fábrica de ídolos ante la cual nos rendimos constantemente? ¿Qué sentido tiene conocer y enseñar que no debes adulterar cuando al final terminas haciéndolo, aunque sea en el corazón, como dijo Jesús? ¿Es que acaso nos podemos escudar en que nosotros sí conocemos la Biblia y por tanto, al conocerla, simplemente ya estamos bien? ¿Ya sabemos cuál es la voluntad de Dios? Esta era la tentación de los judíos.
Ellos creían que ya estaban bien, porque sabían la voluntad de Dios, porque el resto de los pueblos no conocía la ley. Hay un momento en que incluso cuando Jesús sanó a aquel ciego de nacimiento, no sé si recordáis la historia, los fariseos y los ancianos, todos ellos se juntaron para saber qué había sucedido. Y es curioso una cosa que dicen los fariseos. Dice, esta gente que no conoce la ley es maldita. Esa era la comprensión de ellos. Quienes no conocían la ley estaban malditos, pero como ellos la conocían, pues eran benditos, estaba todo bien. Pero esto era lo que le ocurría a los judíos, que entre lo que decían, incluso lo que sabían, lo que conocían y lo que hacían, había una grieta enorme, una grieta insalvable que desde luego para ellos no habría, pero para Dios sí, para el Señor sí. Si hay algo que podemos aprender en primer lugar en esta mañana de este texto del que estamos meditando, es que aun cuando ya somos creyentes, aun cuando ya tenemos fe en el Señor Jesús, todavía es muy frecuente, y nadie, ninguno de nosotros, está exento de enfrentarse, de sufrir la tentación e incluso de caer en el orgullo religioso, creyendo que nosotros ya estamos bien con Dios, que ya estamos bien con Jesús, ya hemos creído con Él, ya tenemos una relación con Él, conocemos lo que dice respecto a todo, lo que ha hecho, la cruz y la muerte y la sangre y el sacrificio y la ascensión y la resurrección, conocemos absolutamente todas las cosas y sin embargo no hacemos lo que realmente Él nos pide. Si nuestra vida es completamente el opuesto a lo que se supone que ya conocemos y debemos, ¿a quién queremos engañar? ¿A nosotros mismos? ¿A otros? ¿Queremos aparentar lo que no podemos, lo que no debemos? Mala cosa es esta de querer engañarse a uno mismo y ya ni te digo de querer engañar a los demás. Es por eso que en esto de autoengañarnos no hay nadie que nos gane. De hecho, si hubiera un concurso en la televisión que consistiese en engañarse a uno mismo, sería la ruina. Todos los premios que tendrían que repartir, ¿verdad? Seríamos expertos. Cada uno de nosotros nos apuntaríamos a ese concurso y seguro que ganamos. Los judíos estaban orgullosos, y estaban orgullosos de verdad, porque confiaban en que estaban en una buena posición respecto a Dios, porque había una serie de señales, de apariencias externas que ellos mantenían, que se preocupaban de buscar y que a ojos de los demás de verdad daba la sensación de que todo estaba bien. Una de esas marcas, que literalmente era una marca, era la circuncisión. La circuncisión fue una señal que Dios le dio a Abraham para corroborar, para confirmar con él que él había hecho un pacto con él mismo, con Abraham, pero también con toda su descendencia, con todo el pueblo que vendría bajo Abraham, que luego será, por supuesto, pues el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y ellos, bueno, los varones, evidentemente, debían circuncidarse también, y con ellos sus hijos, e incluso hasta los siervos de su casa y todo, como señal, como marca, como algo que les garantizaba que Dios había hecho un pacto con ellos, que estaría con ellos, que les daría la tierra. Y esto lo habían convertido los judíos en la garantía, en la seguridad de que simplemente todo estaba bien con ellos para siempre. Si tú tenías esa marca, se acabó. Dios estaba siempre contigo, Dios te amaba, Dios nunca te iba a dejar, Dios siempre estaría contigo, da igual lo que hagas, lo que dejes de hacer, tú eres el pueblo de Dios y tú eres su hijo. ¿Pero era la circuncisión lo que valía? ¿O era más bien la gracia de Dios con ellos, de lo cual la circuncisión simplemente era una señal visible que lo validaba y que lo confirmaba? Pues evidentemente era lo segundo, pero los judíos le dieron la vuelta para convertirlo en lo primero. Para que lo podamos entender en nuestro concepto cristiano. Sería como decir que porque uno está bautizado ya es cristiano. Sería exactamente lo mismo. Para los judíos la señal era la circuncisión, para los cristianos es especialmente el bautismo. Y aunque es verdad que esto suele ocurrir mucho en denominaciones donde hay bautismos en la infancia, ¿no? Pues que uno dice, sí, yo soy cristiano, pues me bautizaron de pequeño. Es verdad que también en otras denominaciones, como puede suceder en los bautistas, nunca mejor dicho, que bautizamos a creyentes, también ocurre. También te encuentras con personas que se han bautizado, pero que luego realmente no son creyentes, realmente nunca dieron ningún paso de fe. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué surgen estas cosas? Bueno, porque al final el bautismo puede ser llevado a cabo por muchas
intenciones o por muchos motivos, ¿no? Y al final nadie en última instancia puede juzgar si esta persona que se está bautizando de verdad es o no es creyente, ¿no? Uno puede más o menos intentar asegurarse si quiere, si no, pero al final hasta te pueden engañar y bautizarse, y lo he visto. En definitiva, el bautismo para nosotros como cristianos es una señal, algo visible, en lo que Dios nos está sellando, nos está mostrando que hemos muerto con Jesús y que hemos resucitado a una nueva vida. Y es como que al recordar constantemente nuestro bautismo, eso debería generar en nosotros esa seguridad de, sí, he muerto con Cristo y he vuelto a vivir con Él, ¿no? Pero si simplemente es el bautismo por el bautismo, como si fuese la circuncisión por la circuncisión, pues no vale de nada, ¿no? No hay ningún orgullo del que jactarse de eso. Porque ¿dónde está el énfasis del bautismo? Está en que Dios ha tenido gracia con nosotros, que nos ha salvado, que nos ha dado una unión con Jesús de tal manera que su vida es nuestra, igual que nuestra vida es suya, ¿no? Pero sigo preguntándome eso, que el bautismo simplemente por sí mismo no significa nada, porque, y si no, preguntároslo vosotros mismos, ¿por qué hay tanta gente bautizada que no vive para nada para Jesús? Hay un montón de gente bautizada que nada tiene que ver con tener fe en Jesús, ni con vivir para Él, ni nada. Lo que de verdad muestra si uno es o no creyente es cuál es el fruto de su vida. Lo que de verdad muestra si uno es creyente o no, no es si se bautizó, si asiste a la iglesia mucho o poco, si sirve mucho o poco, si lee la Biblia mucho o poco, si ora mucho o poco, sino si ha rendido completamente su vida a Jesús y si vive por y para Él, en la gracia que Dios le da a través de Jesús. Volviendo al ejemplo que estamos aquí pues presentando, podríamos suponernos una iglesia en la que hay muchas personas, pero en concreto vamos a poner 2 personas y una de ellas lleva bautizada muchos años. Vamos a imaginar que su fe es una cuestión heredada, una cuestión de que sus padres o su familia ha sido creyente, siempre ha ido a la iglesia, continúa haciéndolo. Y por otro lado hay alguien que puede que esté en la misma situación o no, pero a lo mejor todavía no está bautizado, está a la espera de hacerlo, pero vive su fe de manera genuina, cree de verdad en el Señor, ha habido un cambio interior en su vida y está a la espera a lo mejor de bautizarse, pero no está bautizado. ¿Qué hace cristiano a uno y no a otro? La respuesta creo que es evidente, ¿verdad? No es que uno esté bautizado y sus padres le hayan enseñado la fe. Es si verdaderamente uno ha rendido interiormente su corazón a Jesús. Nosotros podemos dar un vistazo a los evangelios y vemos cómo Jesús reprendía a los fariseos de que ellos eran hijos del diablo. Llegó a decirles, a pesar de que en la apariencia externa de los fariseos ellos eran los más santos ante el pueblo. Ellos estaban más cerca del Señor, ellos cumplían a rajatabla mandamientos e incluso sus propios mandamientos todavía. Pero de repente llega Jesús y les dice, vosotros sois hijos del diablo. Eso ya bastante les dolió, pero le añade, las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos. Eso ya no es que les doliera, es que eso ya le querían matar. Pero ¿por qué el Señor Jesús dijo esto? Lo explica. Porque vino Juan el Bautista predicando acerca del reino de Dios y las prostitutas y los publicanos, gente de mala fama en su época, creyeron lo que Juan el Bautista decía, mientras que ellos lo ignoraron e ignoraron al que venía después del mensaje de Juan el Bautista, que era Jesús. ¿Quién entonces es verdaderamente judío? Es decir, ¿quién es verdadero integrante del pueblo de Dios? ¿Quién es el verdadero hijo de Dios? ¿Quién puede decir que es del pueblo de Dios? Pues dice Pablo, el que lo es en lo interior. No es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en lo interior, en la circuncisión del corazón. ¿Por qué? Porque en la apariencia cualquiera puede ser lo que quiera. En la apariencia podemos hacer creer a los demás y hasta creernos nosotros mismos que somos lo que no somos. Y hoy día sigue ocurriendo esto, no solo en el mundo, sino dentro de la iglesia. Y suele ocurrir pues con este o con el otro pastor, o con este otro predicador, famosillo,
Pero no solo en los que están ahí arriba, sino en los que están abajo también, ¿no? Pues con este u otro miembro de la iglesia, las acusaciones de este y del otro, mira a este, yo no, mira al otro, lo que hace, lo que dice, lo que ve, dónde se mete, en fin, de todo tipo de cosas, ¿no? La apariencia, lo sabemos ya por activa y pasiva, hasta por los refranes populares, que es engañosa, pero aún así todavía le seguimos dando demasiado peso. ¿Nos estaremos engañando nosotros mismos? Es mi pregunta esta mañana. Nos vemos por fuera y quizás podemos juzgar de nosotros mismos. Soy buen discípulo. Intento hacer las cosas bien, creo en Jesús, sé doctrina, sé por qué murió Jesús por mí, tengo oro de vez en cuando también, leo la Biblia. Pero nos examinamos suficientemente en nuestro corazón, internamente, dentro de nosotros, de manera honesta, digo, ante la palabra de Dios y ante lo que la palabra de Dios dice, y ayudándonos del Espíritu, que es el único, junto con la palabra, que puede darnos testimonio de que somos hijos de Dios. Para terminar, quería reflexionar, entonces, si hay alguna ventaja o no en el hecho de que seamos creyentes. Porque claro, después de que Pablo le está diciendo a los judíos, oye, que muy bien lo de la circuncisión, que muy bien todo el tema, que conoces la ley, que todo lo que tú quieras, pero es que eso no tiene nada que ver con lo que tú te estás pensando. Entonces, ¿qué ventaja hay? Dice el judío. ¿Qué ventaja tengo de que haya yo podido conocer estas cosas y las otras, saber la voluntad del Señor, que hayamos sido su pueblo? ¿No sirve de nada? Y de repente Pablo le da una vuelta y dice, sí sirve. Y sí que tiene ventaja el que es creyente. ¿En qué? En que la palabra de Dios te ha sido dada. Y eso es una gran ventaja, porque en el caso de los judíos, ellos tuvieron la ley y la palabra de Dios, mientras que el resto de pueblos no lo tenían. Ojo, hemos leído anteriormente que no dejó sin testimonio a ningún hombre el Señor. Lo puso en su conciencia, la creación habla de Él. Ahora, la forma de la ley solo le dio al pueblo de Israel. Ahora, en nuestra actualidad, o desde que la Iglesia comenzó, podría ser algo semejante. La Iglesia, el pueblo de Dios, tiene su palabra, tiene el Evangelio, tiene la revelación de lo que Él ha venido a hacer, mientras que el resto del mundo no tiene esa forma, pero igualmente no siguen sin testimonio, tienen testimonio. Entonces, sí que hay una ventaja, sí que hay un beneficio en ser creyente, pero no está en nosotros mismos, está en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso significa que nos ha dado su palabra y nos ha revelado, sobre todo, el centro, el sumum, el clímax de su palabra, que es el Evangelio. Ahora, que a nosotros se nos haya dado esto, que el Señor nos haya revelado quién es su Hijo, ¿es un motivo de ventaja o de orgullo en ese sentido para nosotros? La respuesta, otra vez, es evidente. No es un motivo de orgullo, pero nos enorgullecemos. Lo que resalta realmente la ventaja que nosotros tenemos es la gracia de Dios. Que Él ha querido hacer algo con nosotros que ni nos merecemos, ni hemos hecho nada por ganar, sino que simplemente nos ha amado, a pesar de que no fuéramos merecedores. Fijaos, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, dice el Señor lo siguiente: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el Señor, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esa era la realidad del pueblo judío. Ellos lo sabían, lo tenían en su ley. Y parece que lo olvidaron. Cuando miramos nuestras vidas ahora, ya como creyentes cristianos, o podríamos decir verdaderos judíos en el interior, y lo contemplamos eso a la luz del Evangelio, de lo que Jesús ha hecho, nos damos cuenta de que esto que dice Dios en Deuteronomio es lo mismo que nos dice ahora a nosotros, a la Iglesia. No por ser vosotros lo mejor os he querido y os he escogido,
Vosotros sois lo más insignificante. Simplemente os he amado. Cuando dice Pablo en Corintios que lo menospreciado, lo vil del mundo, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Fijaos lo que dice ahora el Nuevo Testamento. Concretamente el apóstol Pablo a su discípulo o amigo Tito. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La lista, desde luego, yo no la compraría, pero así es. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Esto, que también está en Deuteronomio, aunque los judíos lo tuvieran velado, es el Evangelio. Es Dios amándonos porque quiere amarnos. Es Dios amándonos a pesar de toda nuestra injusticia. Es Dios amándonos a pesar de que somos un fracaso, que somos una miseria, que dentro de nosotros hay mal, hay pecado, horrible hasta puntos insospechados. Y aún así nos ha amado. Ha cambiado nuestra vida, sigue cambiándola. Él está completamente dispuesto a hacer de nuestra vida algo completamente distinto. Y el día en que lo veamos cara a cara no nos reconoceremos. Seremos algo que no hemos sido jamás en este mundo y que deberíamos ser. Entonces, si no hay ninguna ventaja en nosotros, ¿de qué se trata esto? ¿Es que acaso simplemente somos el desastre y ya está? Bueno, quizás no sea la mejor respuesta, ni la que estéis buscando, ni la más bonita, pero sí, somos un desastre. Nuestro texto es muy claro al decirnos que nuestra es la mentira, que nuestro es el pecado, que sea todo hombre mentiroso, y sin embargo, ¿qué dice? Pero Dios veraz. Para que en el momento en que nosotros acusemos a Dios, olvídate, todo hombre mentiroso y Dios veraz. Dios vencerá finalmente en su juicio. Nuestra es la mentira y el pecado, pero de Dios es la bondad, la misericordia y la salvación. A pesar de nuestra infidelidad, Él sigue siendo completamente fiel. Nuestro pecado no anula su bondad. Nuestro pecado no anula su justicia. ¿Y qué es si algunos han sido incrédulos? ¿Ha sido Dios infiel por eso a su pueblo? No, perdona. Él ha juzgado. ¿De qué otra forma si no haría justicia al mundo? Dice Pablo. Pero Él sigue siendo fiel. ¿Sabéis una cosa? A veces los que están fuera tienen razón y blasfeman a Dios, aparte de por su propio pecado, por nuestra culpa. A veces por nuestra culpa. Porque decimos cosas que no deberíamos. A veces nosotros damos tan mala imagen, tan mal testimonio del Dios que nos ha salvado. Esta mañana empezábamos a leer con un texto que dice todo lo diferente. Hemos sido escogidos para anunciar sus virtudes, no las nuestras, las suyas. Pero a veces, en nuestra propia vida, hacemos creer a la gente mal. Mira que Dios tiene esta gente. Y lo blasfeman por causa nuestra. Igual que lo blasfemaban por causa de los judíos. Pero esto no es excusa para nadie, ¿eh? Ni para el creyente ni para el no creyente. Porque Dios no tiene nada que ver con nuestra miseria. Dios no tiene nada que ver con nuestro mal. El mal es nuestro. Suyo no. Pero Él aún así, en medio de todo nuestro pecado y en medio de todo nuestro mal, ha hecho una obra que ha conseguido sacar bien del mal. No que el mal tenga cosas buenas que nosotros no vemos y Él sí. No. Sino que Él ha sido capaz de revertir de tal manera el mal que ha sacado un bien de ahí. Y evidentemente esto es lo que ocurre en la cruz. La cruz es lo peor que puede suceder. Es el mal de los hombres al grado sumo. Es tomar a Dios mismo y decirle, ahora tenemos la oportunidad de matarte. Y matarlo. Es el mayor de los males. Fueron los hombres responsables de llevar a Jesús a la cruz y de entregarlo. Ahora, también era el plan de Dios. Dios fue capaz de obrar un plan en el que Él es justo y saca bien, y sin embargo los hombres son los malos y los responsables.
Pero Dios también entregó, dice la Escritura, a su propio Hijo, para salvarnos a nosotros, para perdonarnos, para limpiarnos de la maldad, para sacar bien de tanto mal. Lo grandioso del Evangelio, de la buena noticia, es que en medio de tanto mal, lo que acaba brillando es su gloria, su perdón, su salvación. Eso significa que podemos seguir haciendo más mal porque cuanto más mal hago, mira cuánta gloria saca Dios de ello. Eso es absurdo, dice Pablo. Dice, ¿qué tiene que ver eso? Que Dios haya hecho eso no quiere decir que lo acepte, simplemente que Él es grandioso y glorioso y puede sacar el gran bien del medio de nuestro mal. Pero Él no quiere eso. Cuando miramos a Jesús, finalmente, cuando vemos lo que Él ha hecho por nosotros, nos tenemos que preguntar, ¿hay alguna ventaja en nosotros? ¿Hay alguna ventaja en nuestro corazón? ¿Hay algo de lo que nos podamos enorgullecer? ¿Hay algo de lo que nos podamos jactar? ¿Hay algo que yo pueda mirar al otro, al hermano, o incluso al que está fuera y decir, mira, yo sí y tú no. Yo tengo la luz. Yo soy guía de ciegos. A mí Dios me ama. Eso es una cosa absurda. Es lo más tonto que podemos hacer en la vida. No merecemos nada. Es su misericordia la que nos ha rescatado. Es Él que ha querido revelarnos a su Hijo. Él es perdonándonos y dándonos la vida. ¿Tendremos confianza en Él? ¿De verdad tendremos confianza en Él? Eso es la fe, ¿eh? Confiar. La gente piensa que la fe es tener ingenuidad de que algo que quieren que pase, pasará. Para nosotros no es eso. Para nosotros es una confianza plena, absoluta y nada ciega, aunque no podamos verlo, en la gran promesa de Dios. Y hermanos, la promesa de Dios es que Él nos ha perdonado, que Él nos va a salvar y que Él va a hacer de nosotros algo completamente distinto para que estemos delante de Él un día en el cielo. Ahora mismo, si vemos nuestra vida, nos pueden entrar las dudas y decir, yo así no puedo entrar al cielo. Yo así no puedo estar delante de Dios. Estoy sucio. Pero la promesa de Dios es, tú vas a estar limpio. El día que estés delante de mí estarás limpio. Y darás gloria a quien tienes que dar gloria, que es al Señor Jesús. ¿Éramos, antes de esta reflexión, o quizás somos unos creídos? Pues ojalá que cuando salgamos por esta puerta lo tiramos a la basura. Hay unos contenedores por ahí. Cogemos nuestro creído interno, lo tiramos a la basura y le dejamos morir. No hay nada que nos podamos creer. Nada. Sino todo lo contrario, ser creyentes. Verdaderos hijos, hijas, que confían en ese Dios que nos ha librado en Jesús. Amén.